¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según desde qué parte del mundo nos estén escuchando. Bienvenidos todas, bienvenidos todos, todes. Estamos muy contentas de presentar hoy este encuentro con la colectiva Siluetas en el marco de Armarios Abiertos. Armarios Abiertos, diversidad sexual en la cultura iberoamericana, es un encuentro digital organizado por la Red de Centros Culturales de España, con la colaboración de Corto España, Centro Cultural Niemeyer, el Premio Sebastiane del Festival de Cine de San Sebastián, Casa América Cataluña y la Academia de España en Roma. Con Armarios Abiertos nos sumamos a las actividades diversas que se han programado en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Así, a lo largo de 5 días, comenzamos este lunes 29 de junio hasta mañana viernes 3 de julio, estamos realizando encuentros en línea para conversar sobre la presencia y representación del colectivo LGTBIQ+ en las producciones y manifestaciones culturales iberoamericanas. En algunas mesas también contaremos con agentes de Guinea Ecuatorial, único país africano en el que la Red de Centros Culturales de España está presente. Pero más allá de consolidar el compromiso de la Red de Centros Culturales con la comunidad y reivindicar una cultura tolerante y respetuosa con la diversidad sexual, nuestros objetivos son también visibilizar la diversidad de realidades LGTBIQ+, proporcionar y apoyar a los artistas y creadores y tejer redes de iniciativas entre los diferentes países iberoamericanos, así como reivindicar una igualdad de derechos con independencia de la identidad sexual de cada persona. En esta semana hemos tenido encuentros y conversatorios, pero también cine, performance, videoarte, música y teatro. Y además, desde cada país se ha complementado la programación general con actividades propias locales. Desde el Centro Cultural de España en El Salvador hemos celebrado la diversidad y la seguimos celebrando y nos sumamos con la participación de referentes salvadoreños como Elmer Mengíbar, Javier Ramírez Nadie, Marielos Oliva y la colectiva Siluetas. Y le pido a mi compañera Emeti, le paso la palabra para que pueda presentar a la colectiva. Emeti, activa tu micrófono, por favor. Hola, mucho gusto de compartir con ustedes. Sí, colectiva Siluetas, que nos acompaña esta tarde o esta noche, dependiendo de dónde nos escuchen. La hemos invitado a platicar precisamente porque su trabajo nos ha parecido muy, que se presta mucho a debatir sobre temas claves para ir cambiando poco a poco realidades. Colectiva Siluetas se crea a mediados del año 2011, cuando se reúnen 2 teatristas y 2 activistas lesbianas interesadas en explorar el lenguaje del teatro. Con el apoyo del Sexto Laboratorio de Creación e Investigación Escénica del Centro Cultural de España, ponen en marcha la obra de teatro Afuera, Lesbianas en Escena, una creación colectiva que trata sobre las vivencias cotidianas de ser lesbiana en el contexto de Centroamérica y sobre temas invisibilizados como el cuerpo, la sexualidad, la lesbofobia, el erotismo y la necesidad de descristianizar nuestra mirada del mundo, entre otros. Para la puesta en escena realizan una serie de encuentros con otras lesbianas en Guatemala y en El Salvador. El montaje Afuera ha sido presentado en México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala en diversos festivales y salas de teatro, pero también en otros espacios con adolescentes, estudiantes universitarios, movimientos sociales, espacios feministas, mujeres indígenas, sindicatos, mujeres privadas de libertad, población LGBT, etc. Como colectiva Siluetas manifiestan su interés por crear experimentos escénicos honestos y comprometidos que surjan de la investigación social. En sus palabras, experimentos escénicos donde nos arriesguemos, donde critiquemos las realidades y nos cuestionemos a nosotras mismas, donde encontremos nuestras voces y las de otras en la complejidad de los contextos en los que vivimos. Y como parte de la cartelera de la agenda del día de hoy, pues está disponible para conocer un poco más sobre el espectáculo Afuera, un documental sobre cómo se hizo la gira, cómo se hicieron las presentaciones en varios sitios, y también sobre la obra Disidencias. También está disponible, en ese caso sí es el espectáculo. Esperamos que puedan haberlo disfrutado y si no, pues todavía tienen un poquito de tiempo para hacerlo después de esta plática. Si nos puede compartir, Eloísa, una breve reseña sobre cada obra.
Sí, les vamos a compartir una pequeña reseña de cada una de las obras. Voy a empezar con las palabras con las que se abre la presentación de Disidencias, que me parece que son como un buen reto para ir pensando luego preguntas, debates y conversaciones. Dice, ¿el sexo es natural o una construcción social? ¿Por qué un hombre y una mujer se tienen que atraer? Si no quiero ser mujer, ¿tengo que ser hombre? ¿Qué significa ser hombre o mujer? Las identidades de género son como ladrillos, estáticas. ¿Y si fueran como el agua, fluidas? ¿Y si fueran como el aire, inatrapables? La sinopsis de Siluetas es de la siguiente manera, que es una de las obras que pueden disfrutar a lo largo de 24 horas en línea hoy. Dice, Fernanda migró en diferentes momentos de su vida, a veces por decisión propia y en otras como estrategia de sobrevivencia del círculo familiar a la calle, al activismo político, de Guatemala a Europa, de centros de refugiados a redes de prostitución, a la lucha por el reconocimiento para conseguir el asilo político. Gabriel se niega a migrar de Guatemala. En su lucha por vivir aquí, él transita en su cuerpo, en sus identidades, en sus relaciones. Se busca y lo intenta en un país que lo niega. En esta realidad que nos etiqueta como seres estáticos, estos y otros personajes se cuestionan a sí mismos sobre las identidades de género, los cuerpos y las posibilidades en esta región. Afuera, que es la otra obra de la que pueden ver un documental, nos habla de un lenguaje, a través de un lenguaje humorístico, reflexivo y por momentos dramático, dos teatristas y dos activistas lesbianas feministas entablan un diálogo sobre las vivencias de ser lesbiana en la sociedad guatemalteca. Rompiendo la línea entre la actriz y los personajes, ellas desarrollan distintas escenas en las que se cuestionan a sí mismas y al público. La historia comienza cuando una distinguida monja de internado tiene a su cargo la importante misión de formar adolescentes dentro de los valores cristianos. Esta noble tarea se ve dificultada por la rebeldía de 3 adolescentes que se empeñan en cuestionar el mundo, yendo más allá de los límites concebibles de sus propios valores y los de la sociedad en la que viven. Siguiendo el orden natural de las cosas, 2 de ellas se involucran en una intensa historia de amor que madura en la construcción de un hermoso hogar en donde vivieron felices, para siempre, por momentos, por un rato, a veces, depende. Lo que han podido ver en línea es la obra Disidencias, grabada en una de las funciones en la Casa Tomada, y también un documental sobre una gira de la obra afuera. Y como ya tenemos aquí con nosotros, con nosotras, a todas las componentes de Siluetas y de Siluetas, algunas de ellas ya se van a presentar ellas mismas y lo van a explicar, no todas son parte del colectivo Siluetas, pero sí todos son parte de alguna de estas obras que estamos presentando a lo largo del día de hoy. Les hemos pedido a ellas que se presenten, además también que cuenten dónde están, porque realmente en esta sesión de hoy tenemos una verdadera pluripaíses, cada uno está en un sitio, cada uno viene en un sitio, y eso también es otro ejemplo de estas redes que queremos tejer y que queremos que sirvan para entrelazarnos como culturas, como países y como activistas, ¿no? y gestores culturales que queremos todos trabajar por una cultura más abierta, más diversa y más inclusiva. Queridas, si pueden empezar a presentarse. Laia, te cedo a ti la palabra y vas tú dando el hilo. Y bienvenidas todas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Eloísa, y gracias, Emeti, por la invitación y por las palabras. Qué alegría verlas a todas, reencontrarnos. Mucho gusto, yo soy Laia Rivera Cañengues, yo soy salvadoreña, pero estoy ahorita viviendo principalmente en Berlín, Alemania. Aquí son las 12 de la noche, tarde, ya se me ven en los ojitos chiquitos. Pues yo soy lesbiana, feminista, activista y además teatrera, también sobre el escenario. Soy performer o actriz, creadora y voy haciendo también mis pininos como en la dirección y me vine aquí a Berlín para estudiar una maestría en pedagogía teatral y estoy intentando pues desde que estoy aquí un poco
ir creando entre, ¿no? Entre los lazos de aquí a allá, ir también produciendo arte y teatro principalmente pues aquí y allá, y también moviendo los trabajos entre un lugar y el otro. Y eso, mucha ilusión de estar compartiendo con todas y con todes ahora. Tatiana, tú eres la siguiente, al menos en cómo me lo muestra el Zoom. Allá voy. Muchas gracias por esta invitación. Me emociona muchísimo porque desde hace mucho tiempo que no nos vemos y estamos juntos, juntas, así que estoy muy emocionada. Gracias por este espacio. Yo soy Tatiana Palomo, actriz, teatrista en tránsito a cineasta, también desde hace un tiempo restaurantera, y bueno, eso soy, Tatiana, qué gusto conocerles. ¿En qué país estás, Tatiana? Sí, gracias. Estoy en Guatemala, en Antigua Guatemala. Así que le paso la palabra a Cami. Saludos aquí desde la ciudad de Guatemala, por la colonia Oakland. Y bueno, yo soy Camila Urrutia, mejor conocida como Camila Camaleón. Yo soy una realizadora audiovisual de profesión. Hago documentales, he hecho un largometraje de ficción aquí en Guatemala. También, pues sí, aprendí teatro ahí en el camino. Me enamoré del teatro bastante joven y tuve la suerte de poder no haberlo estudiado y haberlo hecho. Me siento muy feliz por eso. También soy DJ de cumbia y música electrónica y soy parte de un colectivo que se llama Mazucamba, que hace fiestas bien bonitas acá en Guate. Ya, y ahora vamos con, de Lu Robles, de Colectiva Siluetas, aquí abajo. Hola, soy Lucía Robles, soy guatemalteca, pero ahora estoy viviendo en Colombia. Hoy les estoy hablando desde Bogotá, desde la fría Bogotá. Soy antropóloga y cocinera y pues activista lésbico-feminista también desde hace mucho tiempo, y por suerte me topé con estos seres maravillosos con los cuales pudimos como soñar y inventarnos cosas locas y experimentar de manera que pudiéramos como llevar a un lenguaje escénico debates políticos que creíamos como muy importantes de que salieran digamos, de los espacios del activismo y que se pudieran plantear ante el público. Y entonces un poco como las obras de teatro han sido la manera en que hemos logrado como traducir esas discusiones, preocupaciones, experiencias, preguntas personales y políticas a un lenguaje, digamos, como que puede transmitir desde otros lugares más allá de las palabras. Y eso fue sumamente mágico. Fue como mi encuentro personal con el teatro. Yo no me considero para nada actriz, o sea, como que ese no es mi lenguaje natural, pero fue súper lindo poderme aventurar con estos seres como en esos caminos. Yo actualmente trabajo más como investigadora y asesora, y activo desde el colectivo feminista Gorda Sin Chaqueta, en las cuales, digamos, reivindicamos la gordura como un lugar político y planteamos también otra serie de ideas y preocupaciones respecto a la inclusión de las diversidades corporales dentro del espacio público, dentro de los feminismos y pues en el mundo, ¿no? Y pues, a ver, le doy la palabra a Gabriel para que nos cuente un poco de él. Gracias. Esto es como demasiado hermoso, no puedo con tanta felicidad, es como quisiera brotar corazones por todos lados, porque realmente la experiencia de disidencias pues fue muy hermosa. Para mí sí marca un inicio en la vida, ¿no? Yo pues soy psicólogo, soy investigador, pero nunca pensé que pues cuestionando, ¿no? El género y aquellas primeras
primeros pasos para cuestionar la masculinidad que dábamos en la obra, que incluso a mí todavía me chocaban porque era parte de mi camino por descubrirme, ¿no? Como de esa principal crítica que le hacemos a la masculinidad y empezar a adentrarme en los estudios feministas, pues me tiene hoy aquí 6 años después siendo investigador de temas de masculinidad y participando en uno de los estudios más grandes que se ha hecho sobre masculinidad en Guatemala. Y pues, ¿qué digo? Que fue la experiencia de la vida. Ganas no faltan como de volver a subirse, de volver a juntarnos. Y sí, también, pues estudié un poco el teatro también desde la perspectiva psicológica, ¿no? Y también lo puedo decir desde la vivencia, lo rico que es exponer y exponer las mismas problemáticas ante el público, porque en escena te toca resolverlas de alguna manera. Y cuando simbólicamente las representamos con los elementos de la escena, del teatro, vamos, ¿no? Resolviendo todos esos nudos del inconsciente, y es una forma sumamente hermosa también de ir entonces estructurando todo ese cubo de Rubik que somos cada uno de nosotros. Y entonces, pues, ¿qué les digo? Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y de recordar estas cosas sumamente hermosas. Y ahora sigamos pues con Lola. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lola Vázquez desde Guatemala. Realmente estoy súper contenta de estar también con todas las compañeras de la colectiva. La verdad tengo también mucho tiempo de no ver a algunas personas. A Lu no la conozco en persona, solo por fotos o así. Pues yo soy diseñadora de ropa, esa es mi profesión, eso fue lo que estudié en universidad. Al momento de hacer mi transición, pues tuve que empezar a buscar también otras alternativas porque no me sentía ya cómoda en ese medio. Y pues creo que encontré la escapatoria perfecta, el escape perfecto en la actuación. Actualmente pues sigo actuando, soy actriz hasta la fecha. Es una de mis pasiones definitivamente. Rescato gatos, amo los animales. Soy actualmente también la subdirectora de la organización Trans Reinas de la Noche acá en Guatemala, que es la organización trans referente del país. Y pues nada, súper comprometida también con la lucha, con el feminismo y con todos los cambios sociales que podamos hacer desde nosotras mismas. Eso. Pues bienvenides todas, todos y todes, porque realmente ha sido una mezcla muy hermosa escuchar la experiencia, la trayectoria, que vengan de formaciones tan diferentes, de trabajos, de intereses tan distintos, y sin embargo que haya algo que las puso en común con el objetivo de contar unas historias que necesitábamos saber y mirar en escena. Quizás porque ha sido tan emotivo y tan contagioso lo que nos han contado de este encuentro digital. Voy a comenzar por eso, que las ha unido, sobre cómo ustedes encontraron ese objetivo común de contar esta historia y por qué se decidieron a poner la piel, a mostrarse ustedes mismas para contar precisamente una historia que también les impacta de modo personal, porque no es lo mismo contar la historia de alguien más que contar algo que nos impacta, que nos genera implicaciones emocionales y sociales. Adelante, Laia. Pues comienzo y las demás me pueden añadir, ¿sí? Pues yo creo que, o sea, Siluetas surgió, como vos también ya comentaste, tuvimos como un premio o no, entramos dentro de un premio del Laboratorio Escénico del Centro Cultural de España de Guatemala, y surgió en un momento donde en Guatemala había un gran movimiento lésbico feminista autónomo,
autónomo, quiero decir, con feministas que se estaban movilizando y activando desde el activismo, que no eran parte de ONGs o que no eran su espacio laboral, y que se había creado en el 2010, se creó la Escuela Lésbico-Feminista, que fue un espacio de debate y de autoformación colectiva que crearon las compañeras. Una de ellas, Lu, por ejemplo, estaba participando en la coordinación de eso. Y eso fue un espacio en el que algunas salvadoreñas nos colamos y estuvimos durante 1 año y medio, una vez al mes, nos reuníamos un fin de semana entero y trabajábamos a través de la metodología de la educación popular feminista, diferentes temas ¿no? vinculados a la vivencia lésbica y el lesbianismo feminista, para crear como discursos y debates, y siempre era partiendo de la experiencia propia. Y yo creo que esa experiencia nos marcó bastante. Yo de hecho también escribí mi tesis de maestría sobre esa experiencia. Y después en la región, a nivel de teatro, habíamos unas cuantas actrices y creadoras que nos estábamos planteando el hecho que al menos en El Salvador los grupos de teatro funcionaban muchas veces con directores hombres, ¿no? Casi en exclusiva, donde se habían dado varias situaciones de agresiones o de abusos, y a donde estábamos un poco poniendo en cuestión qué rol tenían nosotras como actrices, ¿no? En esa configuración. Y entonces creo que ahí se conjugaron ambas cosas, tanto a nivel temático como también de unas ganas, ¿no? Como unas ganas que se estaban generando en ese momento en los espacios. Y con Camila dijimos, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo? Busquemos un espacio a donde podamos hablar, pues eso, en primera persona, ¿no? Donde no busquemos representar a otras, ¿no? Sino que busquemos hablar en primera persona y posicionarnos nosotras, y que el proceso sea un proceso de creación colectiva. Entonces, ¿no? Donde montemos entre todas, y después la metodología que estábamos utilizando era de tener una mirada externa a quien invitábamos al final de los procesos, que en el primer montaje contamos con Jesús Rodríguez, que es una gran performer y creadora mexicana, que tuvimos el gran placer y el gran honor de poder trabajar con ella y con Liliana Felipe. Y creo que, ¿no? Como surge de ahí, de una necesidad de una apuesta distinta a las formas de trabajo y a las formas también de posicionarse en el escenario, ¿no? Y bueno, para mí a nivel personal también surge de la convicción de que el teatro, como ¿no? las artes en general, para mí crean también discursos sociales, ¿no? Como son parte forman parte de la sociedad y generan discursos, y que la potencialidad del teatro no es solamente reproducir la realidad, sino que realmente producir realidad, ¿no? Entender el teatro como un espacio utópico también, a donde podemos generar contradiscursos, podemos generar otro tipo de experiencias, de conocimientos, de espacios de reflexión. Yo quisiera ya agregar que, digamos, parte de lo que nos lleva a constituirnos como colectiva y hacer esto, era como el cuestionarnos que en realidad no teníamos representaciones lésbicas que nos fueran cercanas a nuestra experiencia. O sea, todo lo que teníamos estaba construido desde la cultura gringa, digamos, y desde una lectura, digamos, muy hollywoodense, muy blanqueada y muy estereotipada de lo que era ser lesbiana o ser queer, digamos, en ese momento. Y era un poco como, es que no nos vemos reflejadas en esas historias, ¿no? El tipo de personajes que nos llegan son
o súper dramáticos, súper lejanos, hablan de unas realidades completamente distintas y también tienen las narrativas, digamos, con las que nos encontrábamos, no solamente los personajes, sino las narrativas casi todas eran súper dramáticas. O sea, a ver, como un poco entre risas era como, bueno, y en esa película se muere, le da cáncer, la asesinan o se cae del abismo, ¿sabes? Como siempre terminamos en unas historias donde no habían finales felices, que tampoco quiere decir que toda nuestra realidad sea así, pero pues, digamos, una también necesita verse en el discurso social como posibilidad de imaginarse una vida que es vivible. ¿Sí? Y no solo que tu vida o tu única posibilidad de existencia va a tener sí o sí un final dramático porque, según las narrativas que vemos en las representaciones. Entonces ahí había una necesidad, digamos, como muy, muy personal de hacer una crítica a esas representaciones, pero también de generar nuestras propias representaciones, que esas cosas que veíamos ahí nos hablaran de cosas que habíamos vivido. Era como también reclamar un derecho a producir y a representar y a vernos en los escenarios nosotras mismas, o al menos con narrativas que nos fuesen más cercanas. Y, y también había una preocupación porque fuesen cercanas a las personas que nosotras queríamos cercanas, o sea, tampoco, digamos, como construir unos personajes en los que nosotras mismas estuviéramos reproduciendo clichés, ¿sí? Desde nuestras propias, digamos, como asunciones o algo así. Y yo creo que entonces ahí se entrelazan como varias cosas. Esa necesidad, digamos, desde lo personal, que te lleva a hacerte preguntas personales, y por lo cual la puesta en escena, digamos, no puede, como que no podría ser de otra manera porque nace de esa preocupación. Pero por otro lado, esta cuestión, digamos, como muy de la práctica feminista, que como lesbianas feministas igual retomamos, y es la cuestión de hablar siempre en primera persona, ¿sí? Como por no hablar de los otros, o sea, esta cosa de no permitirte hablar de los otros, así como los demás se permiten hablar sobre nosotras. Esta cuestión de los otros hablando sobre cómo somos, qué son las cosas que nos suceden, cuáles son las cosas que sentimos, cuáles son las preguntas que nos hacemos. Entonces también hay un cansancio de esa representación desde una mirada externa y esa preocupación por no reproducir esas mismas prácticas de ajenidad, digamos, con las experiencias de otras personas. Entonces me parece que por eso es un teatro también muy personal, porque viene desde preguntas muy personales y de necesidades muy personales. Pues en definitiva, que como hemos visto en otras pláticas de esta misma cartelera, que sí hay muy pocos referentes, sí hay muy pocas creaciones que aborden experiencias cercanas sobre cualquiera de los temas que estamos abordando. Y eso también es abrir un camino, es quebrar abrir un espacio que antes no existía y que seguramente al público le costó un poco entrar, o tal vez no, o tal vez es algo con lo que estaban muy relacionados. Entonces, ahora quiero consultarles sobre cómo fue la reacción del público cuando ustedes comenzaron a abordar, especialmente en el espectáculo de afuera, que fue el primero, el que les hizo hacer este primer intercambio, y luego ya Disidencia debe haber sido también otra experiencia. Bueno, pues estamos recordando, bueno, que esto fue ya hace varios años, ¿qué? 8 años aproximadamente. Y como comentaban las compañeras, era un deseo de ver y hacer algo que no habíamos visto antes, ¿verdad? Eso era un poco la apuesta. Y también para agregar un cachito más sobre lo que dijeron las compañeras, fue todo el proceso de la colectividad, ¿no? Un poco desafiando las nociones del autor, ¿verdad? Que yo vengo del cine en donde se endiosa mucho al autor, ¿no? Y realmente es bastante falso eso. Digamos, si hay una persona que lleva un proyecto y lo saca y y saca su visión, pero en una cosa muy jerárquica, y casi siempre pues son ideas de otras personas también las que metió ahí, no son solo las de
él o ella, ¿verdad? Entonces, a mí me ayudó mucho trabajar en colectividad y bueno, la recepción en esa época, pues yo creo que causó furor, yo podría decir aquí en la ciudad de Guatemala, hubo un furor al respecto. Se nos llenaron las funciones muchísimos, hicimos ¿qué? 66 funciones en total, entonces creo que eso dice bastante de la recepción y usábamos mucho, un elemento muy importante para poder llegar a tanta gente fue todo el tema del humor, ¿verdad? Que eso fue, ¿verdad? Era algo muy presente en nuestro trabajo, entonces la recepción, pues el humor lo facilitaba mucho, ¿verdad? Porque eran dos mujeres que besándose, que peleándose, pero dentro de pues una puesta en escena con una fuerte dosis de humor y sátira también e inocencia, porque quiera que no, creo que sí había mucha inocencia, ya que era la primera vez que estábamos haciendo algo como eso. Nosotras, y igual el público no había visto a 4 lesbianas ahí, pues riéndose, peleándose, creando situaciones. Entonces creo que iba muy de la mano con esta ola de la revolución del género, ¿verdad? Que creo que pues ya pasó la cúspide, pero hace unos años estamos en proceso todavía, pero hubo así una ola gigante de que pues el género es fluido, el género no es lo que nos enseñaron, etcétera, ¿verdad? Entonces íbamos muy de la mano del inicio de esa gran ola que pues ahora ya la vemos por todas partes y esperemos que pues se siga como esparciendo por el mundo, ¿verdad? Eso es todo. Y volviendo un poco, Camila, a lo que os preguntaba Emeti, que a mí me gustó muchísimo en el documental de Afuera, en la gira en la que recorréis diferentes espacios, se ve mucho cómo planteáis la obra, por ejemplo, en el Teatro Nacional del Salvador, o sé que estuvisteis en el Teatro del Centro Cultural de España en Guatemala. ¿Cómo notabais la diferencia entre presentaros ante un público que va al teatro normalmente, como sería el del Teatro Nacional o a lo mejor el del Centro Cultural, a presentaros como se ve en el documental en colegios, en comunidades escolares, en comunidades indígenas? ¿Cómo veis la diferencia de reacción del público? ¿Cómo sentisteis que reaccionaban? ¿Quién se atreve a contestar? Por ahí Gabriel había pedido la palabra hace un momento, no sé si quiere Sí. continuar. Bueno, diferente, ¿verdad? Porque ahí sí que, bueno, era un contexto, preguntabas ahorita por afuera, ¿verdad? Mi experiencia pues es desde disidencias, pero quería marcar, ¿verdad? También cómo teníamos también esta revolución, hablábamos del género, de las identidades fluidas, pero cuán importante también fue colocar el cuerpo. Y esta imagen, ¿no? Toda esta fuerza visual que hacían los desnudos en disidencias. Y yo recuerdo pues que al final, después de que era la parte que más miedo empezó a darme al inicio y que no sabía cómo iba a afrontar y que fue toda una experiencia, pero después, digamos, a mí sí me gustó mucho ver cuál era la reacción que las personas tenían ante el desnudo y cómo, digamos, iba cambiando, pero lo que me gustaba es que era una reacción tan pura, o sea, era llegar realmente. La persona realmente llegaba, sentía, se estremecía. Entonces creo que era la cuestión de tener esta propuesta tan natural, tan viva y tan propia, porque al final de cuentas era también explicar que las disidencias somos también estos espacios físicos, estos territorios físicos y estos cuerpos. Entonces, en eso creo yo que también estuvo el reto y que la respuesta, digamos, sí era muy impactante, era de causar mucho impacto y recuerdo que nos comentaban varias personas que necesitaban ver la obra 2 veces para terminar como de aterrizarla o de caerla, necesitaban verla más de una vez para bajar un poco el impacto que causaban en la temática, que resultaba ser muy polémica, pero también lo que era exponer estos cuerpos disidentes. Yo quisiera añadir a esto que está diciendo Gabriel, porque me parece que realmente era en ambas obras, ¿no? Como fue un desnudarse así
realmente a todos los niveles, ¿no? Como a nivel metafórico también, de que, ¿no? Que era un exponer, ¿no? Cuestiones de la vida, pero también desde un poco un desafío a vulnerarse, ¿no? Como a colocarse en escena más bien con preguntas, más bien con cuestionamientos, con cosas que no tenemos resueltas, ¿no? Y abrirlas a debatirlas entre nosotras y con el público, y no tanto les vengo a contar lo que, ¿no? O sea, yo tengo la verdad y les vengo a explicar lo que ustedes tienen que pensar, ¿no? Como intentábamos romper un poco esa dinámica como más pedagógica, digámoslo así, y más panfletaria. Y creo que jugábamos mucho también con esta idea, ¿no? Con plantear abiertamente que no estábamos, o sea, que nosotras como actrices también teníamos una experiencia lésbica, en el caso de Afuera. Y en los teatros no siempre lo hicimos, pero casi en todos los espacios que no eran teatros, pues después de la obra nos sentábamos y abríamos un espacio de conversatorio. Y creo yo que esos, ¿no? En esos espacios fue una experiencia interesante, porque creo que a nosotras, que fue una experiencia interesante que todas aprendimos, nosotras las primeras, ¿no? Porque yo tengo la sensación que nosotras mismas también íbamos con prejuicios a los lugares, con miedos, con ideas preconcebidas de cómo va a reaccionar, entonces en la cárcel, cómo van a reaccionar ¿no? Las mujeres, cómo van a reaccionar aquí en el espacio rural, ¿no? Y que después realmente la realidad nos confrontó con que la realidad es mucho más rica y mucho más compleja, ¿no? Que lo mismo que nosotras estamos reivindicando para nosotras es lo mismo que sucede con el público, y que creo que en el momento en que bueno, al menos en nuestra experiencia con estas obras fue un poco así, que el hecho de colocarse en el escenario y el acto de vulnerarse era muy difícil que ante ahí no hubiese como una reacción de algún tipo de empatía, algún tipo de querer entender, de ver a otra, ¿no? A otra persona que está, además porque hablábamos de, no, o sea, no, porque al final es esta idea de, ay, las lesbianas y sus experiencias lesbianas, a ver, ¿no? Meamos, cagamos, comemos, tenemos un montón de, ¿no? Somos seres humanos con experiencias concretas, pero también con otras que todas las podemos, ¿no? Como vernos ahí, y que creo que, ¿no? Por ejemplo, jugábamos en Afuera, pues tratábamos del tema del amor romántico y de cómo creamos relaciones de pareja, y cómo dentro de las relaciones de pareja lésbicas también se dan situaciones de fusión, situaciones de maltrato, situaciones de, ¿no? Y ahí nos encontramos todas, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo nos movemos en esos espacios? Y sí, no sé si podría diferenciar tanto como los espacios afuera de los teatros, y en los teatros, tal vez creo que en los espacios afuera de los teatros, a veces también era un poco como al principio el recelo de ¿por qué ustedes vienen a contarnos esto? ¿No? Como un poco así, que había un cierto, que después se rompía, ¿no? Que después, ¿no? Me acuerdo en la cárcel de mujeres en El Salvador, en Ilopango, que nos hicieron esa pregunta y que nos quedamos un poco así de, pues no sé, ¿sabes? Como un poco así de, ¿no? Como que era ¿no? Y al final les preguntamos, pues no sé si tiene sentido abrir este tema, hablarlo con ustedes. Ustedes nos dirán, ¿no? Y en el momento que se los preguntó, como les devolvimos la pregunta, ¿no? Ya fue como la respuesta de ellas de, sí, por supuesto, porque aquí también pasa, porque tal, no sé qué, ¿no? Entonces como que ya se abrió, ¿no? Como el espacio. Sí. No sé si alguna más quiere añadir algo. Yo quería decir que yo creo que en nuestra ingenuidad
Porque creo que éramos como muy idealistas también en ese momento. Em, Estábamos como muy, no sé, yo creo que sí nos presentamos de una manera muy, muy abierta con todas estas preguntas, o sea, como sin hacerle mayor filtro, yo creo que tampoco como muy preparadas para lo que venía, ¿no? Porque yo creo que no teníamos mayor idea de qué bomba estábamos lanzando, ¿sí? O sea, como yo creo que no teníamos como mayor idea como del poder que estábamos, digamos, como gestando, ni de la reacción. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en las primeras funciones nosotras estábamos completamente como, wow, o sea, ¿en serio se quedaron afuera 200 personas? Como, ¿en serio? O sea, como un poco como, e incluso con la cuestión de la cobertura de los medios, era como, salimos otra vez en el periódico. Y, o sea, porque al inicio teníamos incluso temor de cómo se fuera a hacer esa cobertura, ¿no? Como esperábamos como más, creo yo, desde lo negativo, entonces como muchas de las respuestas positivas eran todas como, wow, wow. Y eso creo que también fue como haciendo que como que rompiéramos un poco nuestros propios prejuicios. Yo creo que en ese sentido nosotras fuimos las que aprendimos también un montón del público. Y yo sí recuerdo como algunas reacciones como diferentes, tal vez no tanto de los espacios teatro y no teatro, sino de los públicos, digamos, como más LGBT y los públicos más heteros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, como en el público LGBT y así como que había mucha felicidad y muchísima como empatía y así como gracias por contar nuestras historias, como me sentí súper representado, representada o también súper cuestionado. Y eso como fue muy chévere porque también activó eh, como mucha solidaridad de artistas LGBT que luego era como les hago una sesión de fotos, vengan a tal espacio, que creo que también eso ayudó, digamos, a que la recepción fuera como mucho mayor y a que nosotras también nos sintiéramos como más respaldadas, digamos, por una colectividad. Sí, como que eso nos permitió también acercarnos a una colectividad, el sentir que había como una identificación y que de alguna manera pues no estábamos, digamos, como solas en el universo. Y de parte, digamos, de la mirada, digamos, más hetero o conservadora o así, sí que habían reacciones al inicio como de cierto morbo, ¿no? Como, o sea, y no quisiera como ponerlo como en el mal sentido, ¿no? Pero ahí como de, no, venían a vernos como pervertidos, no, o sea, sino un morbo de algo que nunca has podido ver, ¿sí? De cómo te acercas a algo de lo cual has escuchado, de lo cual tal vez igual solo has visto estas representaciones como limitadas de los medios o del porno, pero no con personas concretas, ¿sí? De tu color de piel y gente, digamos, también cercana. Entonces, sí que había como una sed, un interés como muy palpable por ver estos cuerpos, estas realidades, estas historias que no habías podido ver en otro lugar, ¿sí? Y que probablemente no sentías como cercanas hasta ese momento, porque precisamente yo creo que los discursos mediáticos nos ayudan a plantearnos como alejados y como si fuésemos realidades completamente distintas, ¿no? Como si esas personas viven en un planeta donde sienten otras cosas, respiran otro aire y etcétera. Y pues no, entonces parte de la experiencia del teatro era como acercar esto y romper esa barrera de una manera como no explícita, porque yo creo que ninguna de esas cosas la buscamos hacer en el discurso, digamos, nominal, sino desde lo simbólico, desde el cuerpo, desde la emoción. Y, y eso sí que transformaba un montón y que yo sí siento que era distinto de cada público, ¿no? Como esa lectura y para mí era como muy mágico ver la transformación en las expresiones y la mirada de las personas que venían a vernos, ¿no? Incluso de muchas mujeres
que luego a veces nos compartían como es que nunca habíamos pensado que eso era posible para nosotras, ¿no? Como cómo te, de pronto una cuestión que creías que no tenía nada que ver contigo, te estremece y te lleva a hacerte preguntas sobre ti, ¿no? Y esa transformación ahí sí me parece que era como algo que podíamos diferenciar y que era muy palpable. Me quedé con eso. Perdón si hablo mucho. No, para nada. Súper bien. Estoy muy de acuerdo con mucho de lo que has dicho y también de lo que han compartido antes. Yo soy de las que se repitió 2 veces cuando el espectáculo vino a San Salvador, porque en realidad no era solo la experiencia propia, sino el público que estaba alrededor. Yo también recuerdo a amigas lesbianas que llevaron a sus familias y que para ellas estar sentadas en una butaca a la par de su mamá que estaba mirando esta historia era un clima no antes vivido. Yo no lo había vivido en una sala en ese momento, y creo que es importante valorar el impacto que tuvieron estas 2 producciones, y con el paso del tiempo lo hemos podido ir diferenciando poco a poco. Antes de continuar con la plática, quisiera dar la palabra a Gabriel para nutrir un poco de las preguntas anteriores o de algo que quisiera comentarnos de su experiencia en particular. Sí, gracias. Yo creo que retomo las palabras de Lu, ¿verdad? Es como también estas propuestas, porque vi, digamos, bastante de afuera, pero de lo que fue Disidencias era mostrar cómo esto se hacía una realidad cotidiana, ¿no? Era quitar aquella visión de cómo serán las personas trans y simplemente fue ahí exponernos tal y cual somos. Y creo yo, exponiendo también como los dramas de la vida, ¿no? Que eran las situaciones realmente como, no se me olvida la escena de Disidencias y la situación de trabajo, ¿no? Y era una forma como tal vez no se te pasaba por la mente lo difícil que era para una persona trans por su registro de sexo en su documento, lo difícil que era acercarse a una situación de una entrevista laboral. Y sin embargo creo que se sobreentendía, digamos, en la manera en que estos 2 personajes no lograban comprenderse. Entonces, ver también que cuando hablábamos de las identidades de género, cuando hablábamos de las personas trans, no únicamente estábamos hablando de aquellas realidades complejas que tienen que ver con cuestiones de transición en cuanto a uso de hormonas, en cuanto a cirugías, sino que salimos de esa realidad para mostrar un drama de la cotidianidad que pasamos todas, todos y todes, ¿no? Y cómo, digamos, estas estructuras de poder que hay en los sistemas vulneran muchos derechos de las personas disidentes. Entonces creo que el acercarnos de una forma fue cálido, ¿no? Acercarnos de una forma cálida, acercarnos de una forma humana, y creo que también eso hacía compatible con muchas otras realidades, que al final se volvía una obra que aunque estuviera chocando con la forma en que pienso y con este personaje que me hacía cuestionarme el género, también eran a todas estas realidades de cuántas veces no me cuestioné estas dinámicas que involucra el género en cada uno de los actos diarios y cotidianos. Y Gabriel, enlazando justo con ese comentario que estabas haciendo, estas obras tienen ya unos años desde que se estrenaron y obviamente algo ha cambiado en la situación, tanto en cuanto a la lucha por la diversidad y por el respeto a la diversidad y en la situación sociopolítica. Y en esta lucha ahora se ha metido de por medio esta pandemia del COVID, que sí que queríamos preguntaros cómo habéis visto, cómo veis ahora la situación con la perspectiva de dónde estamos ahora, ¿no? O sea, desde el presente y desde la crisis que estamos atravesando, ¿cómo sentís y cómo veis ahora lo que supuso el estreno de Afuera y de Siluetas, y de Disidencias, perdón? ¿Voy yo? ¿Me podrías articular nuevamente el argumento de la pregunta que está relacionado con la situación actual, la pandemia? Resumiendo, ¿cómo sentís ahora, cómo veis el estreno de estas 2 obras ahora, en la actualidad, en la situación que estamos viviendo? ¿Cómo lo recordáis? ¿Cómo sentís que os afectó? ¿Y cómo lo trasladaríais a la situación actual?
Bueno, pues siempre es lo que fue, ¿no? Es exponerte y tener, como de alguna manera, encontrar los recursos para fortalecerte. Creo que sí, digamos, hubo grandes avances, ¿no? En todo lo que ha sido la construcción respecto al tema. Creo que hoy lo que han hecho trabajos como este, que han posicionado la temática de género, la temática de la diversidad sexual, ¿no? Como esta visibilización también ayuda de cierta manera a que en momentos como este el movimiento pueda verse más nutrido, por lo menos en las formas mediáticas. No sé si alguien me complementa la respuesta. Hola. Hola, pues mira, creo que hay una gran complejidad y realmente las realidades no son las mismas, inclusive dentro de nuestras poblaciones. Recuerdo cuando yo empecé la obra Disidencia, entré a Disidencias, pues yo llevaba unos 3 o 4 meses en terapia hormonal, no conocía a otra persona trans, no tenía información, o sea, cuando yo me uní al grupo, fue ahí que empecé a escuchar todos estos términos de género fluido, de binario, no binario, de qué es transgénero, qué es transexual, o sea, yo todavía no tenía toda esta información y pues a mí me ayudó muchísimo estar dentro de esto. Creo que la parte más difícil para mí, como siempre lo he dicho, fueron los temas del desnudo y creo que era precisamente por esto, porque apenas mi cuerpo empezaba a cambiar, yo todavía no entendía que, o sea, en mi percepción en ese momento, el ser mujer era otra, ¿verdad? Entonces, entenderme ser mujer desde mi sentir, para mí fue increíble, ¿verdad? El aceptar mi cuerpo, el quererme y tener una transición, pues, que fluyera y como dice, y lenta, ¿verdad? O sea, sin andar apresurando todos estos procesos. La realidad de las mujeres trans es que el 89% de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual. Ahorita con la pandemia, obviamente, pues las realidades han sido terribles. Quedamos fuera de todos los programas sociales que dio el gobierno. Y pues con el toque de queda también vino a afectar este trabajo sexual porque las compañeras pues ya no tienen ingresos. Entonces, la verdad, la pandemia, mis compañeras sí la hemos visto mal. Desde la organización, pues también tratamos de dar respuesta a esto, pero es bien complejo porque, o sea, no es como que solo un mes, sino que esto ha sido, ya llevamos 3 meses encerradas y creemos que va para largo, pues posiblemente todo el año, o quién sabe. Entonces, nuestras compañeras, como te decía, están sin trabajo y los contextos son diferentes. Por ejemplo, nosotras tenemos el privilegio de estar en casa, tener un techo. Nuestras compañeras viven en hoteles, las expulsan de hoteles, quedan en situación de calle. Entonces, definitivamente estas realidades son súper fuertes, pero también me hacen agradecer también todos estos privilegios que tengo yo, ¿verdad? Sí, en definitiva que siempre es bien complicado desligar la producción artística de su contexto social. Siempre vienen juntas una dimensión personal, una artística y una política de cualquier creación artística en cualquier formato. Y sin embargo, también al mismo tiempo que vienen unidas, también a veces se pelean entre sí la creación artística y el activismo. Entonces, entrando en una segunda parte de esta plática, quiero preguntarles cómo se nutren mutuamente arte y activismo al abordar un tema como la diversidad, especialmente en nuestros países en los que suelen estar separadas, o una hace o una cosa o la otra, y siempre estamos peleando con muchos paradigmas, con muchos estereotipos religiosos, mucha influencia también de lo religioso y muchas limitaciones. Allí pues quien quiera conversar al respecto, y también
Gabriel envía un saludo para todas, todos y todes quienes nos escuchan y quienes están aquí. Se ha tenido que retirar por un tema laboral. Mira, en mi caso, voy a tomar la palabra rapidito para que también las otras compañeras puedan dar su opinión. Mi que estaba haciendo activismo a través del arte. Y creo, lo he contado siempre, estábamos en la gira y fuimos a una entrevista de radio a Costa Rica, y cuando nos presentaron, me presentaron como Lola Vázquez, activista LGBT, y yo les decía, no, yo no soy activista, yo soy actriz, y yo realmente en ese momento me paralicé, porque para mí el ser activista era eso, era tener un discurso, pararme, o sea, estar en la calle manifestando, o sea, tenía otro concepto del activismo realmente. Pero me di cuenta que sí estamos haciendo activismo, que estábamos visibilizando la problemática. O sea, me recuerdo cada vez que se acababan las obras, cómo papás se acercaban a mí llorando a contarme que tenían una hija trans o que no apoyaron a sus hijos, y sentir esa como culpa, pero también que los llevó la obra a reflexionar sobre las acciones que habían tenido, ¿verdad? También muchas personas acercarse para agradecer que se habían podido cuestionar sobre sus identidades, sobre su orientación sexual, y pues para mí esa era la parte con más gratitud, ¿verdad? Porque me daba cuenta de que sí realmente estaba tocando personas, pues, o sea, y ver a la gente llorando porque la obra, pues realmente eran dos historias. La historia de Fernanda, que era una niña que había sido expulsada de su casa desde los 13 años y había quedado en situación de calle, y cómo la vida la había llevado a un ciclo como de problemas, prostitución, drogas, en fin, ¿verdad? Todas estas problemáticas y violencia que genera esto. Y la historia de Gabriel, que pues había tenido el apoyo de su familia y cómo había tenido acceso a la universidad, cómo él se había optado por un cambio de nombre, había optado a cirugías, y entonces se marcaba perfectamente, ¿verdad? Cómo cada vida tomaba un rumbo muy distinto, ¿verdad? Uno sin tanta violencia y la otra expuesta a tanta violencia. Y creo que eso hizo capacitar a muchas personas también desde los privilegios que está. Bueno, yo creo que el arte es como poder hablar de lo mismo en un diferente lenguaje. Y el arte es como una forma en donde tú puedes ponerle cuerpo, cara y corazón a un discurso. Y entonces, en mi opinión, eso permite que las personas que les tenemos miedo a algo nuevo, a algo desconocido, y que ese miedo hace que implantemos un juicio, pues ahí el arte permite que tú entres por otro lado y puedas sentir al otro ser y puedas relacionarte con ese otro ser, y entonces te permite como conectar desde otro lado y bajar tal vez la barrera y poder empatizar. Entonces ahí es donde yo creo que se genera el diálogo, ¿no? Es fácil como generar una no identificación o en mi experiencia ha sido así. Por ejemplo, yo siento que cuando uniendo varias preguntas, cuando hablabas de cómo reaccionaba el público, yo pensaba, yo tuve varios públicos y uno de los públicos más fuertes que tuve fue el no público, que fue mi familia, que no quiso ir a la obra nunca, no fue a ver la obra, ni afuera ni disidencias. Y la única que fue mi hermana. Y yo siento que mi hermana, al ver ahí un montón de situaciones que yo nunca le pude transmitir, sino que ella lo sintió,
con ayuda de todas las compañeras que estábamos ahí contando nuestra historia y las miles de historias que estaban también contenidas en esa pieza. Ella tuvo como un cambio distinto, que no fue desde la cabeza, sino que fue desde el corazón. Y yo creo que ahí ella llegó, fue como un puente, ella llegó con mi familia, o yo no sé cómo lo comunicó. Y yo siento que de ahí en adelante se generó un diálogo muy interesante. Y hoy puedo decir muy orgullosa que ahora mi familia y yo tenemos una relación totalmente abierta, nos aceptamos, nos queremos y nos amamos. Y yo siento que gran parte fue ese momento que al final, como dice Lu, tiramos una bomba. Yo tiré una bomba que yo no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba generando. Y al final creo que el arte, yo estaba antes haciendo activismo, siento, con ellos. Yo tenía esta lucha y yo les explicaba y de alguna manera nos perdimos y no pudimos comunicarnos. Y no fue sino que a través de esto, a través de esta pieza, a través de una personita de mi familia que se pudo entrar, se abrió el portal. Entonces, eso es lo que siento. Muy bien. Adelante, Laia. Adelante. Perdón, solo para terminar quería añadir, ¿no? Porque Lola ahora hablaba de las dos historias de disidencias y creo que es importante remarcar de que ambas historias son historias de compañeras reales, ¿no? Que no son ficticias. Una era realmente de Gabriel, quien estaba acompañándonos hasta hace poco, y la otra de otra compañera. Y creo que también esa es una parte de las apuestas importantes de cuando sea de esto que estamos hablando como arte y activismo o artivismo, ¿no? De también quiénes son los personajes, a quiénes le estás dando la voz, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? Quiénes son sujetas y sujetes ¿no? En estos espacios. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y también, justamente también en esto de hablar en primera persona. Sí. Yo creo Pues, que todas las personas que hacemos o que tenemos la posibilidad de crear, independientemente del lenguaje con el que estemos familiarizados, tenemos una responsabilidad social, ¿no? Y hacemos con la creación un ejercicio que es político, aunque no lo pensemos de esa manera, pero tiene un efecto en la realidad, y tiene un efecto que puede ser mayor o menor, pero siempre va a tenerlo, ¿no? Como la manera en que representamos, en que contamos una historia, la perspectiva que enfatizas, las realidades a las que das luz o las que dejas fuera, ¿no? Entonces me parece que es importante como decir que nosotras creo que teníamos como muy presente o la pregunta al menos de cómo estábamos haciendo las representaciones, qué historias estábamos eligiendo, por qué, y etcétera. Aunque muchas veces el resultado, o la mayoría de veces, va más allá de tus capacidades, creo, de imaginar las consecuencias que eso va a tener, porque puede ser utilizado, puede ser ignorado o lo que sea, pero sí me parece importante como tener siempre esa pregunta de al menos como con qué intención está hecho y qué voces estoy priorizando, a quién estoy escuchando, cómo estoy representando y cuál es, digamos, como la intención también detrás de esas preguntas. Si es una cuestión de ego, si es una preocupación realmente como social, o si quiero ser protagonista de qué, sí, como, y este tipo de cosas. Y me parece como, pensando un poco en la pregunta que hacías antes
en estos tiempos de COVID, digamos, y volviendo a estas creaciones, a esos ejercicios que ya tienen, digamos, un tiempo, me parece importante que hayan existido, porque creo que han contribuido a un camino, a crear una visibilidad que ojalá hoy en día nos permita apuntalar las luchas que necesitan darse en estos momentos en los que las desigualdades se exacerban. Ojalá y las personas que hayan podido ver, cuestionarse con estas creaciones, puedan en estos momentos como recordarse de esa empatía y podernos solidarizar y poder tener presente, digamos, la realidad de estas personas y de estos grupos que tienen mayor vulnerabilidad en estos momentos en que todas las desigualdades nos están explotando en la cara, ¿sí? Ojalá y, digamos, estas construcciones, estos caminos que hemos construido y que yo creo que menos mal quedan por ahí, incluso en la nube, como para poderse retomar para personas que no han tenido la posibilidad de hacerse esas preguntas. Ojalá puedan llegar a tener, digamos, como unos efectos políticos concretos en la realidad de la vida y las condiciones de vida que en estos momentos se nos ven tan vulnerados por este contexto y por esta pandemia, y más como en Centroamérica, en los que pues vemos que la respuesta que se está dando es tan limitada, tan desacertada, y que está creando, digamos, tanta hambre, tanta miseria, y dejando en un nivel de vulnerabilidad tan alto a tantas poblaciones, incluyendo personas de nuestra comunidad. Pues volviendo tal vez a recapitular sobre el proceso que ustedes hicieron en cualquiera de los dos montajes, y que antes mencionaba Lu, de los pocos referentes que hay de disidencias en obras artísticas, no solamente teatro en general, muy poco contacto con personas de nuestro mismo color de piel o de nuestro propio contexto. ¿Ustedes durante su investigación encontraron otros referentes que pudieran guiar el camino o acercarlos a una comunidad, a un tipo de creación, bueno, o decidieron abrir directamente brecha y crear desde la experiencia personal y la de personas conocidas? Bueno, ya lo había mencionado Laia, que trabajamos con Jesús Rodríguez. Creo que ella es una gran referente a nivel escénico, teatral, performático. Ahora es una senadora, entonces también es un ejemplo muy interesante de cómo un artista puede llegar a la esfera política, ¿verdad? Y tener influencia, injerencia en el manejo de los poderes públicos. Entonces, ella pues para nosotras fue una referente muy importante, que realmente fue una casualidad increíble que haya podido trabajar con nosotras. Ella justo está investigando a una persona, a una mujer, a un hombre trans, no, una persona intersex, ¿verdad? Una historia guatemalteca de un personaje intersex en Guatemala cuando recibe nuestro correo. Y luego, gracias a las compañeras de Laia y Lu, también, bueno, aprendimos mucho sobre la teoría feminista y de muchas teóricas de la frontera, ¿verdad? Que creo que también hay referentes muy importantes y pueden ampliar ahí las compañeras, cosas que desde como artista o cineasta no estamos tan empapadas con realmente toda la teoría feminista lésbica, que ha sido ha empujado estos cambios también desde las trincheras, ¿verdad? Entonces sí, estos pueden hablar las compañeras. Sí, perdón, Lola, ibas a... bueno, solo hago una intervención. O sea, para el montaje de disidencias, lo que hicimos fue como reunirnos con diferentes personas y hacer entrevistas o encuentros en diferentes espacios, tanto cuando estuvimos en las giras con Afuera, mientras estábamos presentando la obra de Afuera en Colombia y en México, nos encontramos con
con eso, con colectividades y también con personas individuales, muchas de ellas artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia nos encontramos con Queer Teatro Raro, ¿no? Con un colectivo de performance teatro. En México nos encontramos con La Novia Sirena y con también el Pirata del Género, ¿no? Así con unas cuantas, creo que, ¿no? Existen referentes, pero son pocos, ¿no? O sea, no hay tanto en general, bueno, pero en América Latina yo creo que siempre estamos como ¿no? Yo hace poco aquí en Berlín vi a Lucas Avedaño, que es un performer mushe, que me pareció, ¿no? Súper preciosa y es muy fuerte también su propuesta escénica. Y es como, ay, qué genial, ¿no? De repente yo, ¿no? Como conozco a alguien más, pero es complejo. Aquí en Berlín también hicimos un montaje donde trabajábamos sobre las estéticas queers y, ¿no? Y costaba, era como ir arrancando así, como ir aruñando, bueno, qué propuestas, ¿no? Qué artistas, qué grupos están trabajando desde ahí. Creo que, ¿no? Ya lo decía Lu, o sea, tenemos referentes, pero nos hacen falta construir muchos más. Sí, exacto. Adelante, Lola. Sí, no, nada, solo algo para complementar. Yo creo de que lo lindo de la construcción colectiva también y la manera que se presentaron ambas obras es que pues el teatro se puede hacer todo y entonces nosotras con la escenografía que si la lograron ver la obra, también ahí en el video van a ver que los elementos son muy pocos y todo se transformaba, o sea, una cosa era un avión y después era una cama y después, o sea, todo ese tipo de cosas, cómo jugar con todo esto y cómo marcó a la gente. Y te lo digo, porque hasta la fecha de hoy, la última presentación que tuvimos con Disidencias fue en el año 2016, y a mí hasta la fecha de hoy me preguntan que cuándo la vamos a volver a hacer. O sea, y me preguntan muchas personas, ¿verdad? Porque como dicen, ¿verdad? No hay obras con la temática y la tienen como una obra referente. Yo creo de que Colectiva Siluetas vino a hacer eso, ¿verdad? Romper esa barrera que había en el teatro sobre tocar estos temas de esta manera y de una manera tan natural, ¿verdad? Yo creo de que por ejemplo, con el tema de los desnudos, como decía Gabriel, ¿verdad? Cuando me lo dijeron, pues al principio yo no quería, pero después entendía que el desnudo tenía un sentido, ¿verdad? Y era quitar también esta idea hipersexualización que hay sobre las personas trans y mostrar nuestros cuerpos y decir, estos somos y no pasa nada, ¿verdad? O sea, somos naturales, porque y luego también la gente dice la mujer biológica y las trans no son biológicas, y sí somos biológicas, ¿verdad? Entonces, mostrarle a la gente eso, que todos los cuerpos están correctos. Y creo que Disidencia se permitió eso y por eso marcó también a tanta gente. ¿Y cuáles serían ahora los planes que tienen para seguir creando? No sé si la colectiva sigue planificando o pensando cosas juntas, o si a lo mejor cada una por separado tiene pensado seguir trabajando en la creación dramática, en el teatro, o a lo mejor desde otra arte, ¿no? Habéis comentado que algunas tenéis camino hacia el cine o hacia otro sector artístico. ¿Cuáles serían vuestros planes de futuro? A mí me encantaría seguir trabajando con las chicas. Fue un momento realmente especial. Hace unos días estábamos recordando tantas anécdotas, tantas historias, que realmente ha sido como
un camino extraordinario y creo que sería lindo volvernos a encontrar. En este momento, pues como ves, Lu está en Colombia, Laia está en Alemania, yo estoy en Antigua, Lola y Cami en la ciudad, o sea, sería como lindo volver a encontrarnos, lo hemos hablado. De hecho, siento que esta invitación que ustedes nos hicieron fue como un reencuentro importante en donde todo surgió ahí como, ¿qué hacemos, no? Hagamos algo, ¿no? Juntas. Pero bueno, hasta que eso sea, yo estoy trabajando en un proyecto de cine. Hice un corto, como te digo, estoy transitando, ¿verdad? Fue disidencias. La última vez que me preguntaron que por qué habíamos escogido esa temática, y Lu lo recordó como muy bien. No sé si Lu quisiera como volverlo a recordar, porque me encantó y además me identifiqué, porque efectivamente después de disidencias yo también he vivido un gran tránsito y bueno, estoy trabajando una obra también muy personal. Ya me quedó la maña de solo hablar temas personales y atravesarme y exponerme. Así que ahí estoy. Y bueno, eso. Yo en estos momentos estoy también haciendo una cosa muy personal y atravesada y etcétera. Estoy, bueno, yo hace un par de años terminé una maestría, pero dejé el proyecto de la tesis como inconcluso por ponerme a trabajar y tal. Y estoy haciendo un ejercicio autobiográfico a través de cuentos que relatan anécdotas biográficas, usando mi historia como excusa, en realidad, porque el ejercicio, digamos, no tiene como finalidad hacer una autobiografía, sino usar mi historia como excusa para hablar sobre el racismo y la sexualidad en Guatemala en la posguerra. ¿Sí? O sea, como, y sobre todo, digamos, en el área del altiplano. Yo vengo de una familia ladina, mestiza, no sé si el término ladino pues, se entiende en todas partes, mestiza, pero digamos como de una configuración muy particular porque es en el altiplano indígena de Guatemala y yo vengo de una familia pues ladina y quiché. Entonces, pues mi historia, como en mi historia confluyen muchas cosas y entonces estoy explorando por ahí esa relación, digamos, como de mi historia para hablar de esos temas que me parecen como muy importantes. Y con la colectiva feminista Gordas Sin Chaqueta, que es con quienes activo en estos momentos, pues también nos aventuramos un poco a hacer cuestiones visuales como una forma de contrapublicidad ante tanta producción, el bombardeo visual, digamos, que intentaba homogeneizar y disciplinar los cuerpos para estandarizarnos en una talla, un peso, una forma, un color, y etcétera. Entonces generamos productos audiovisuales como una manera de contestar y de poner las cuerpas gordas en el espacio público. Entonces también por ahí tengo nuevas aliadas creativas, digamos, en ese sentido, y me encantaría así muchísimo y creo que sería una cosa maravillosa poder invitar a las siluetas y a las gordas sin chaqueta a hacer algo como colectivo porque creo que sería sumamente potente y es algo que me viene por ahí como que me está por ahí dando vueltas que ojalá pudiéramos concretar. Yo espero que sí. Entonces, por ahí les lanzo la invitación como para que vayan también pensando si les suena y si les gustaría como animarse a hacer algo con las gordas sin chaqueta. Bueno, yo voy a seguir contando historias de lesbianas. Ahorita estoy, bueno, estrené mi primer largometraje con dos personajes lésbicos, digamos, una más asumida que la otra. Y como siempre quise, como dejar un registro de qué es ser una lesbiana en la ciudad de Guatemala. Y bueno, se estrenó en el Festival de Huelva en el 2019. Y pues ahora estoy investigando otro proyecto, también contando historias de lesbianas. También el tema del racismo es un tema que me parece imperativo trabajar en Guatemala. Es decir,
tenemos que trabajar todos los artistas, todo el mundo para poder cambiar esa realidad, para abrir los ojos, para realmente tener una lucha antirracista en este país, que es una de las raíces de la problemática que vivimos todos los días, a toda hora, en cualquier lugar. Ese es un problema. Entonces, ese es mis proyectos futuros. Hola, pues yo antes de que nos agarrara este confinamiento ya estábamos por empezar a grabar un cortometraje también con Joaquín Ruano sobre la temática trans y contaba un poco también esta relación de una mujer trans con su papá, ¿verdad? Que era una relación difícil, pero al final había amor dentro de la relación, ¿verdad? Era como una historia muy tierna. Pero debido a esto, pues está parado el proyecto por el momento. En casa empecé, bueno, yo ya llevo varios años metiéndome en temáticas de datos, ya que, por ejemplo, el gobierno de Guatemala, nosotras no estar identificadas porque no hay una ley de identidad de género, pues no tiene datos sobre nuestra población, ya que, por ejemplo, vas a salud, vas a poner una denuncia, o sea, y vas a un transfemicidio y te vas como hombre, ¿verdad? O sea, porque acá hay categoría hombre y mujer. Entonces, no hay datos sobre nosotras. Y me parece importantísimo seguir generando datos y mostrarlos de una manera un poco más amigables, ¿verdad? Es por eso que ahorita también estoy haciendo una serie de ilustraciones. Como les comentaba, soy diseñadora de modas, entonces uno de mis fuertes es la ilustración. Y quiero hacer una exposición también de estos dibujos a través de los datos, dando datos, ¿verdad? A través del arte, como un data art. Y este es mi proyecto tal vez ahorita personal, en este tiempo de encierro en casa. Y pues eso, seguir trabajando con la organización. Tenemos pensado también meter nuevamente la iniciativa de ley de identidad de género, un poco más integral y seguir peleando por nuestros derechos. Y eso también me sumo a cualquier proyecto de teatro que haya o de arte, pues cuente conmigo porque realmente me llena mucho y me mantiene creativa y me mantiene sana también porque siempre una es sana con este tipo de procesos. En el chat veo, Camila, que preguntan el título de tu peli, Pólvora en el corazón, ¿verdad? Sí, búsquenla, Pólvora en el corazón, Camila Urrutia, eso. Pues yo he continuado en esta búsqueda del teatro biográfico, ¿no? Como intentando complejizar también, pues eso, mis identidades, mi historia. Entonces, en el 2018 hice una obra con mi madre, Querencias, la presentamos también en Guatemala y en El Salvador hemos estado ya en 3 temporadas. Fue una coproducción con el Teatro Malayerba, con Ecuador, con el apoyo de Iberescena también. Y después ahora, justo antes del confinamiento, ¿no? De la cuarentena, en febrero también estrenamos un trabajo aquí en Alemania, pero que habíamos mostrado como trabajo en proceso el año pasado en la región, tanto en El Salvador como en Guatemala. Ahí se llamaba Alquimia todavía y era también una búsqueda del trabajo con la memoria de la guerra y la posguerra en El Salvador. Y creo que, ¿no? Que es, bueno, para mí es importante ir complejizando estas identidades a donde ¿no? A donde yo como lesbiana, nacida en un contexto de guerra, con una experiencia de exilio, ¿no? Cómo eso se va complejizando el tema del racismo, de la construcción, ¿no? De la blanquitud en nuestra región, como, ¿no? Es una búsqueda de ir indagando por ahí y de ir, creo yo, en el teatro también buscando, pues eso, la poética. Ahorita estoy bastante en el trabajo con materiales
Eso el año pasado también, pues antes lo comentaba, hice con un proceso de gente joven aquí en Berlín, pues no un proceso también de que se identificaban como queers en todo el espectro, desde lesbianas, queer, trans, pues también que ellas indagar en sus propias historias y a partir de ahí hicimos un montaje. Y creo que bueno, que ahí vamos tejiendo complicidades y alianzas en esta red, ¿verdad? Y, y esperemos de que continuemos. Creo que la vida nos va encontrando, ¿no? En el 2020 nos está reencontrando y a ver qué surge, cómo se va creando. Sí. Pues desde el público también les hacen una consulta y sí creo que se tocó un poquito, pero valdría la pena volver a mirar hacia atrás. Y dice, en retrospectiva, ¿cómo pueden diferenciar la primera presentación de estas obras a la última función? ¿Cómo había evolucionado? ¿Si cambió la manera en la que se sentían o qué fue distinto de manera particular o de manera colectiva con el tiempo? Pues yo tal vez comienzo. Yo creo que al principio, cuando presentamos afuera por primera vez, las compañeras ya lo dijeron, como decían esto de, no lo nombraban como no sabíamos lo que es la bomba que estábamos tirando, pero creo que es más bien, no teníamos unas expectativas tan grandes y queríamos hacer una obra para nuestras compañeras, para la comunidad lésbica, LGBT en Guatemala en ese momento, ¿no? Y un poco que nos encontráramos, que nos riéramos, que nos pudiéramos identificar. Y claro, fue ¿no? Yo me acuerdo de la primera presentación de estar realmente temblando, de no saber, ¿no? De mucha también duda, de a ver cómo va a ser, a ver cómo, ¿no? Hicimos también como un par de presentaciones, íbamos presentando sketches a nuestras amigas, después hicimos un par de presentaciones de un trabajo en proceso, ¿no? Como que fuimos así poquito a poco poniéndonos, ¿no? Como así, pues, como atreviéndonos. Y creo que después de, ¿no? de la respuesta que hubo y que creo que ahora lo hemos nombrado, pero muy, muy corto, creo que hay que reconocer cómo tuvimos un apoyo de la comunidad lésbica y la comunidad queer y LGBT impresionante en la región, que gracias a ello nos movimos por la región. O sea, las primeras funciones, giras que hicimos, las hicimos porque hubo compañeros, ¿no? Gente que ni siquiera nos conocíamos, que se nos acercaba y que nos decía, para mí mi vida hubiera sido diferente si yo hubiera podido ver esta obra antes. Yo no quiero que se me reconozca, no quiero ni siquiera dar el nombre, ¿no? Pero yo les pago los boletos para irse a Costa Rica, o yo les apoyo con hacerles las fotos, o yo hago tal cosa, ¿no? Y así fue como a través, por un lado, de la red lésbico-feminista autónoma que existe en la región, bueno, en América Latina, pero después también de muchas otras personas de la comunidad que igual ni siquiera están, ¿no? Lo viven abiertamente, pero que, ¿no? Era como, ya que ustedes lo están haciendo, yo las quiero apoyar, ¿no? Como, creo que esa experiencia y la experiencia de, yo recuerdo de haber estado en México, llegar un año más tarde y que en el conversatorio de repente se levanta ¿no? una jovencita y nos dice, yo estuve aquí hace un año, vi la obra y gracias a esta obra yo me pude nombrar a mí misma lesbiana y ahora estoy aquí un año más tarde con mi novia, ¿no? Se las presento y les quiero dar las gracias. Yo creo que esas experiencias para mí fueron, o sea, marcaron a cuando digo la última función que hicimos. Claro, íbamos cargadas de todo eso, ¿verdad? Cargadas de la sensación
¿no? De también un poco de por eso lo estamos haciendo, ¿no? Tiene sentido lo que estamos haciendo, por eso lo estamos haciendo y de alguna forma mucho más seguras, pero por ¿no? Por esas reacciones que habíamos tenido. Sí. ¿Cuál fue la Pues última si que quieren... hicimos? Ah, perdón. Perdón, Lu, es que de pronto me adelante, dijiste Lu, algo como, adelante, Lu. ¿cuál fue la última? Solo como por curiosidad, no sé. Yo lo que sí recuerdo es que al menos, digamos, con afuera, eh, en realidad nosotros, por ejemplo, escribimos el guión cuando la terminamos de presentar, porque siempre íbamos incorporando cosas nuevas. El final lo intentamos como no sé cuántas veces, lo modificamos, o sea, al menos yo creo que las primeras 15 funciones, o sea, siempre había una cosa diferente, eh, que, que, que venía de que, o sea, de que sentíamos que algo no terminaba de funcionarnos dentro de escena, pero también, digamos, como en esta comunicación con el público, y que iban pasando cosas, ¿no? Como noticias de alguna muerte, de algún ejercicio de discriminación, alguna cuestión violenta que iba sucediendo que milagrosamente llegaba a los medios y nos enterábamos. Entonces, siempre íbamos incorporando cosas del contexto que iban cambiando y eso hacía que fuese, digamos, como una cosa siempre inacabada. Y cuando cambiábamos de país, pues también hacíamos preguntas sobre la jerga, ¿no? Como, digamos, nosotras usamos mucha jerga de la comunidad LGBT para referirnos a algunas como de las prácticas o de las cosas que nos sucedían. Y obviamente eso cambia según el país, el contexto en el que estás. Entonces procurábamos, para evitar confusiones y etcétera, siempre como preguntar, ¿no? Como esta broma tiene sentido allá, no tiene sentido, ¿cómo dirías tal cosa? O si creen que ha pasado algo importante que deberíamos incorporar, ¿no? Como, entonces yo recuerdo que en ese sentido era algo como muy vivo lo que sucedía, porque se alimentaba de las cosas que íbamos pensando, de lo que sentíamos que nos iba funcionando y un poco reaccionando al contexto. Y ese ejercicio me parece muy chévere porque no es algo estático, sino que está siempre en diálogo y en crecimiento. Y en ese sentido nos costó llegar a como a ponerle un punto de final porque era algo que se iba moviendo con nosotras mismas. Sí que yo sentí que hubieron cosas dentro de la obra que se afianzaron, que tal vez al inicio estábamos tal vez más dudosas en nombrar de esa manera. Eh, Sobre todo yo creo la parte donde exponíamos los conflictos que existían entre nuestras posturas, entre nuestras ideas, porque, digamos, nosotras, a pesar de que estábamos, digamos, como haciendo una construcción colectiva, pues no es que pensamos igual. Y la cuestión de plantear una sola postura fue algo que siempre estuvo como algo, pues, no sé, es que no necesariamente conflictivo, pero digamos que no era una cosa homogénea, sino que teníamos nuestras diferencias en ideas, en posturas, en qué era lo más importante para decir en qué momento, y etcétera. Y yo creo que al inicio, aunque lo planteamos muy abiertamente y se volvió parte fundamental de la obra, yo creo que teníamos cierta timidez en mostrar esas diferencias y esa complejidad que teníamos al público. Y yo creo que esa fue una parte que se afianzó con el tiempo al ver que era importante nombrar que incluso dentro de nosotras habían diferencias respecto a estas cuestiones que nos estábamos planteando y que no había, digamos, como esta conclusión o gran mensaje, gran único mensaje con el cual el público se tenía que ir porque nuestra intención nunca fue en ese sentido como doctrinaria, de la gente tiene que salir pensando de aquí esto. Entonces yo creo que sí hubo una transformación en cuanto a nuestra tranquilidad con respecto a mostrar esas contradicciones internas.
Pues queridas, ahora creo que sí que ya tenemos que ir cerrando. Nos comentan que ya es la hora de dar el cierre. Agradecerles a todas su presencia, ha sido muy bonito este reencuentro. Dinora Cañénguez nos manda un fuerte abrazo a todas ustedes, especialmente, por supuesto, a Laia, y les dice que qué bonito verles después de tanto tiempo y hablar y rememorar estos montajes que causaron tanto impacto y marcaron referencia. Para nosotros también ha sido un placer un poco rescatar estos montajes y bueno, ojalá que poco a poco, si se normaliza la situación, podamos volver a verlas en directo, sea con alguno de los montajes que ya se presentaron o sea con alguna otra propuesta nueva. Estamos con muchas ganas de volver a verlas en directo. Y yo me quedaría con una cosa antes de despedirnos. Me ha gustado mucho, creo que lo han dicho varias de ustedes con diferentes palabras, pero me quedaron las que dijo Tatiana, que dijo, el arte te permite ponerle cara, cuerpo y corazón a un discurso teórico, ¿no? De alguna manera creo que es muy importante ese vínculo entre arte y lo político, ¿no? Todos tenemos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro discurso, un acto político, porque somos seres que vivimos en el mundo y por lo tanto cada acción es una acción política, ¿no? Y en ese sentido creo que obras de este tipo marcan una narrativa, cuentan historias y con eso también cambian los discursos predominantes, que es algo por lo que se tiene que seguir luchando, ¿no? Así que enhorabuena, compañeras. Y bueno, no sé si quieren algún cierre, alguna de ustedes. Veo sonrisas, pero ya creo que nos Soledad. quedamos ahí. Es que los finales no son lo nuestro. Pues nos quedamos ahí y les emplazamos a que sigan viendo las actividades de esta semana de Armarios Abiertos. Mañana continuamos también con otros conversatorios. Mañana el tema principal será el cine y cómo a través del cine también se pueden contar muchas historias. Tendremos 3 conversatorios en torno al arte cinematográfico y luego un cierre de lujo con un artista que si no conocen les recomiendo que estén bien atentos. Tendremos un concierto de Rodrigo Cuevas, un cantante folk queer interesantísimo español que les recomiendo un montón. Va a ser un concierto muy especial, así que mañana creo que tenemos un broche de lujo y les animo a que se conecten a las mesas y a la actividad cultural. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por el por la espacio y invitación. por reunirnos. Gracias, adiós. Gracias a ustedes. Besos Chao, a chao. todas. Besos, chicas, a todas. Las quiero. Apoyen a sus Igual. artistas. Yo.